I'd like to thank all of you for braving the metro system and all the other inconveniences of events this morning. To be here with us, we apologize for the slightly late start to our event this morning. 1 year after general elections, Honduras remains a deeply divided and polarized country, while the international community remains divided as well over recognition of President Porfirio Lobo's government. While the United States, Canada, the European Union, most of Central America, the Dominican Republic, Colombia, Peru, and Chile have recognized President Lobo's government, important actors like Brazil, Mexico, and Argentina do not, thus creating an impasse for the return of Honduras to the inter-American system. Mirroring this international scenario, the domestic situation in the country remains as polarized as ever. The works of the Truth and Reconciliation Commission, part of the San Jose Accord of 2009, are taking place amidst allegations of arbitrary arrests, killings of government opponents, and the murder of 7 journalists in the past year alone. The scenario only compounds the important challenges facing Honduras, especially the threat from organized crime and violence. Experts estimate that in 2010, Honduras may attain the dubious distinction of having the highest homicide rate in the world. Tackling this and other intractable problems facing the country requires an open and cohesive policy environment, not to mention sustained international collaboration, both of which seem difficult objectives as long as the political scene is bogged down by controversy. We are extremely honored to have with us a distinguished panel of Honduran and international experts. You have their bios available. Our first panelist, our first speaker, needs no introduction, but I will give a brief remarks about him. Is Secretary General Jose Miguel Insulza. Among his many achievements, of course, he has been Minister of Foreign Affairs, Undersecretary of Foreign Affairs, and Minister of Foreign Affairs of Chile, as well as Minister Secretary General of the Presidency. He has wide experience as a professor also and researcher in Mexico. And he possesses a master in political science from my alma mater, the University of Michigan, and a law, go blue, and a law degree from the University of Chile. Just a couple of practical remarks. Headsets for simultaneous translation are available in the back. Please check with our colleagues, with Adam Drolet, who is in the back, if you need so. And by the way, I'd like to thank my colleagues in the Latin American program, of course, Director Cindy Arnson, but also Adam Drolet, Adam Stubbits, and Nikki Nichols for helping put this event together. So without any further ado, Mr. Secretary General, you have the floor. Well, thank you very much. Let me start by saying that I think that, there is a coincidence, and after the recently published papers, it's clear that it's a coincidence among all the states of the Americas that what happened in Honduras was a year and a half ago was a coup d'etat to depose the president. And I will start from there just to develop an argument of why is solving the Honduras crisis until this moment so different for the inter-American system. It was a coup, and from the point of view of those who gave the coup, it was a successful coup. It achieved its purpose. We will never know, however, whether the purpose was to establish a government or a de facto government for a longer time, or to just arrive until the elections of the end of the year, 6 months later. The international reaction was so strong that actually you may say that the goal was to arrive to the elections, because the other possibility was never, even though we suspect that the other possibility was also discussed. It's very clear that in a very short while, the coup, the de facto regime became a regime that was going to be there for 6 months, and after those 6 months, they would relinquish power to the government that was elected in elections that are not only being called already,
but in which we, as Organization of American States, had an observation mission for the primary elections. The candidates were already chosen. So from the point of view of them, I mean, they staged a coup, they imposed they threw the president out, they created a transitional government, they arrived to the elections, they elected a president, and they handed over power to that president. Having been a victim of a coup and seen so many in my life, I will say that usually the people who suffer the coup are used to say that this is this was just like a golpe de mano, as we say, just a bold strike by a group of people, and that the whole people of the country were affected and they reacted very strongly. Now, that's the things we like to say usually. I don't think that there are too many successful coups that have no support. Maybe the last coup of the Greek colonels was probably the exception that confirms the rule. Usually, when coups are successful, it's because somebody in the people, somebody in the country, and the part of the people, authorities and an important part of the people support that, while others reject it. And this was what happened in Honduras. The coup in Honduras was not only a coup staged by a group of people, it was a coup that was actively or at least passively supported by all the authorities of the other authorities of the country, the Congress, who actually ratified the coup on the eve of its occurrence. The Supreme Court, that was willing to take the resolutions that tended to prove that this had been the result of a judiciary process. The national prosecutor who actually created the charges against President Zelaya. The army, of course, that drew him out of his house and sent him out of the country. The Catholic Church, which Cardinal was very clearly in favor. And I went to 2 missions to Honduras. Some of the ones that are present were with me there. And if you say the Catholic Church was in favor, you should have heard the heads of the other churches who were more in favor, or strongly in favor. So actually, and of course, the business community. Now, what I want to say is that one problem that many people out of Honduras sometimes don't understand is that coalition that was successful still lasts. Probably it wasn't all the people. No, that's not true. All the polls that were taken in Honduras show that that there was a majority in favor of some kind of reconciliation, and that many people, but of the ones that are that take sides, more people supported President Zelaya than they ever supported Mr. Micheletti. That's also fact. But when you have all the institutional and de facto powers in a society that's very much stratified as Honduras, that's something that is a very important force that has to be accounted for, and it's still there. After the election of President Lobo, there was a congressional election, and the majorities changed a little bit, and probably the majorities that exist today are more in favor of some kind of a political solution, but they still represent very much the people that were behind the coup. The Supreme Court is still the same, the prosecutor is still the same, and there was a change in the armed forces, which was, I won't say a sea change of the armed forces, which is a normal change of the high commands, which, by the way, are still the former ones are still serving positions in the Honduran government. However, the majority, from my point of view, that wanted some kind of a reconciliation, some kind of a political solution, that did not want a confrontation,
is the explanation why Mr. Lobo, who was behind in the polls by quite a significant majority before all this happened, ended up having such a large majority of votes in favor of him. He not only got the vote of the Nationals, who were probably less than the Liberals, but the Liberals were divided, and President Lobo succeeded in presenting himself as somebody who could say, we are the only ones that have nothing to do with this. We were not in favor of President Zelaya, we were not in favor of the coup, we were not consulted on the coup. So to some extent I think that the election of President Lobo does not represent the groups that were behind the coup, but rather represents a certain middle-of-the-road way to try to solve the problems without rocking the boat too much. I think that the attitude of the president shows that. He has not had a confrontational attitude. He has not had a complacent attitude towards what happened. He has tried, in his own capacity, to solve the problem without creating a further rift and another upheaval in Honduran society. I think that's what the first thing that I want to say. The second is that the reaction of the international community was as unanimous as there has ever been one. To the date, nobody can point out any one country in the world that recognized Mr. Micheletti's government. There may be two exceptions who said a kind word about him, but they never recognized him as the Honduran government. He never received actually any recognition from anybody, from the international bodies, whether the United Nations or the Organization of American States or any other. In fact, there was a strange situation that created some kind of a problem for the OAS. Because to belong, I mean, in accordance to the Inter-American Democratic Charter, those who can belong to the OAS are democratic governments. Therefore, it's absolutely possible, completely normal, and it should be normal, that there can be a government who who qualifies as a government, but does not qualify as a democratic government. It is important to say that Mr. Micheletti's government was not recognized in any of the two conditions. And I would say that the attitude of the international community was very strong in this. It was very strong, very unanimous, except for one thing, which is what to do with the elections. And that, let me say, was clear for me, and I'm sure that some of the ambassadors that are here will agree with me, from the first day. When we drafted the second statement of the OAS, some wanted to say that we are not going to recognize the government that comes out of the election, but that was not agreed on. Rather, we saved that situation by not talking about the forthcoming elections. Some said, I mean, this discussion developed after the election, but already in the meetings, some people said, well, let's see how the elections are. After all, the candidates were already there. After all, the process was already going on. Let's look at the election, how it happens. Others say this is, as I said, this is completely contaminated. Any election that happens with Micheletti is not an acceptable election. And that's why we dedicated so much time to try to have, for at least a few weeks. First it was a few months, then a few weeks, and finally a few days, some kind of transitional government, because we knew what was going to happen afterwards, and it did happen. After the election, some countries did recognize the
the government of President Lobo. I would say, well, all the Central American governments, with the exception of Nicaragua, who, however, my impression is that Nicaragua, by the way, is the only one that has, to a certain extent made the difference between government and democratic government. I mean, in the sense that they have de facto recognized the Honduran government. They have all kinds of dealings with the Honduran government. They meet with the Honduran government. They make agreements with the Honduran government, but they have not accepted it in the OAS. The other countries have recognized the government and are willing to bring them back to the Organization of American States, and there's a group of countries that remains that is still very adamant on the matter of not receiving them back in the OAS until something happens. Well, to understand this, I have many times referred, so I will not go anymore into the history of coups that we usually we have in our region. Many people say, but those are not the same coups. I mean, all the other coups were established long regimes which created dictatorship with a lot of people going to jail, a lot of dead, a lot of exiles, etc., which is true. It's true of some of the military regimes that existed in South America, in Chile, in Argentina, in Uruguay, in Brazil, the so-called national security regimes. But that's not the whole story. The whole story of Latin America, South America especially, I'm talking about South America because it's in South America where you find the largest resistance. In South America, the long story tells us of many coups that were exactly as the coup in Honduras. The powers that be do not like the government. They think it's doing wrong things. They think it's doing illegal things. They overthrow the government, and they choose themselves another one after some time. Argentina, Peru, Bolivia, are very much cases at point. Chile is not. I mean, Chile is to a certain extent an exception, but not that much an exception. We had 2 or 3 of these coups in a row in the 30s or 40s, and they can be caricaturesquely presented as exactly the same thing. I mean, a group of people going into a presidential palace and throwing the president out. That happened even in Chile, which is supposed to have the longest democratic history. It happened, of course, in Brazil a little bit less, but it did happen several times. It even happened in Uruguay at some point. Paraguay had a long time dictatorship, so that's why it didn't happen so often. So the idea of that this could begin happening again was completely unacceptable for those governments. And therefore, that's why that's a reason for the strong rejection of the coup. Now, in the General Assembly of May last year, of June last year, we had a first discussion of the ministers, and the 2 positions were very clearly confronted. In the private meeting of ministers, that was very much open, but an agreement was made. And we came up with a commission which I chaired that worked for about almost 2 months in trying to find a way out. And we did find agreement not on recommendations, but on a description of the situation that ended up with because not all the countries agreed that this had to be so, but everybody agreeing that the big obstacles for the return of Honduras to the Inter-American system were the situation of President Zelaya and the condition of human rights. The situation of President Zelaya, of course, you know what the situation is, and probably
a good argument can be made. Some countries from the Caribbean have made that argument, in the sense that there was a coup and all that, whatever you want, but nobody is immune to all kinds of prosecution under the law. The answer from the South, I would say, has been very clearly, but he's not the only one. He's just the only. The problem is not that he's being prosecuted, is that he's the deposed president and he's the only one who's being prosecuted. Because the head of the coup is the chair is the head of the telecommunications company of Honduras, and so forth, and all the people that staged it are still there. So why are we going to accept that the deposed president is the only one brought to court? Of course, there can be some examples shown that the militaries were also taken to court, but they were taken to court for 2 or 3 days before they were declared innocent. So that's a big problem. I would say it's a major problem, because it's the only problem, and I will not go into describing the attitude of each country. I shouldn't do that, and I won't do it. But it's the only condition that unifies everybody. The issue of human rights is important for some governments. I mean, it's important for every one of us, of course. But there are those who believe that situation is that President Lobo has been acting very strongly on that situation. He's created a ministry for the question of human rights. He has strengthened the special prosecutors. He has reached out for international support in matters of human rights, and he has taken a lot of measures that, to a certain extent, even though the situation is not very good, it shouldn't be an obstacle, at least for some of the countries who are opposing. So the big problem that remains is the situation of the president. Even though I must say, just to make sure that I don't create a false impression, I believe that for some governments of South America, that will probably not be enough. I think that with the normalization of the situation of the president, we will probably have a large majority accepting the return of Honduras to the OAS, but probably that would not be unanimous. Whether because some countries believe that what happened in Honduras can happen again if we don't give a very clear example that it cannot happen. Whether it is because some countries were too involved in the days after the coup, and still are resent very much of the fact that there was the Micheletti regime lasted until the end, and they still think, therefore, that the election is completely invalid. I have given my point of view several times, but I will do it again. I very much believe that the government of Honduras should be reinstated as a member of the Organization of American States as soon as possible. I do find merit in the attitude of some countries who refuse that. I don't think that they are just giving excuses. I think that the situation of President Zelaya has to be resolved. I think that he's being treated in a completely unfair way. I do believe that there are still problems of human rights, which are very strong. But I think that Honduras has paid a high price for the coup. I mean, to say that they have gotten away with it is not to know what the political and economic situation of Honduras is today, how the deterioration of national unity and national consensus has further repercussions in the social, and even in terms of a high rise in crime. The big problem of human rights today is to separate the violations of human rights from common crime, which is on the rise in Honduras, probably
much more than in other countries of the region. And I think that we could solve these problems much better if we gave Honduras back the seat to Honduras and the OAS. In fact, I also believe very much that President Lobo has made a big effort. And I have gone through, I've seen many transitions to democracy in Latin America. They have been longer, of course, but the process is always the same. It's always a government who is limited in the powers to do what he might want to do. We cannot demand from the present president of Honduras the things that we would demand from any normal democratic government, because, as I say, those would face a large opposition from groups within the society that have some strength. I mean, they were successful, so nobody can think that they count for nothing. That a year and a half they don't count. So I very much think that we have to deal with the president, with the government of President Lobo, as this organization dealt with so many governments, with so many democratic governments that arose in South America and Central America in the years of democratization, that were not fully democratic governments yet, but were received with open arms as a big progress. And therefore I have stated this, but at the same time I have said that I don't think that that there can be just a majority solution. As long as some very important countries in the region still continue to persist in their attitude, there have to be some changes so that they will come on board and accept Honduras in the organization. And I think that President Lobo is conscious of that, and he has made the efforts. Of course, they have made efforts in that direction. Just to finish, our demand is not that President Zelaya returns to Honduras, is that President Zelaya is given the proper conditions to return to Honduras. Whether he wants to return or not, that's another matter. But that's what those countries are asking, and I think that would be necessary. But let me stress, I don't want to confuse anybody in this. If it were my decision, I would decide it now. But if we're going to get a reasonably strong majority, a large majority, to be successful, I think that some other things have to be done, especially in the direction of the former president. And thank you very much. I took a long time, but thank you. Mr. Secretary General, thank you so much for your remarks. We will open now the floor to question and answer period. Mr. Insulza has to leave the panel a little before time. So perhaps if you have any questions, there are a couple of microphones making their way around the room. We'll take 3 questions first and allow Mr. Secretary General to respond to them. I have a question here, gentleman here, and back, and the gentleman back there. Lady. No. Can you please state your name and institutional affiliation? I'm sorry. Yeah, James Bosworth. I'm a blogger on Latin America. I was curious, recently we've seen OAS votes that have not been unanimous for the first time in many years. Sorry. Okay, better. For the first time in many years, we've seen OAS votes that aren't unanimous. We've seen several divided votes in recent months over other issues. And you said you would accept a non-unanimous vote on readmitting Honduras. What number are you looking for? How many votes does it have to be? Well, let me say this. In fact, in the OAS, there are some. There are some situations in the Charter and in the Inter-American Democratic Charter that are mandatory. I mean, we usually try to have a consensus. But if somebody asks for a vote to return a suspended country to the Organization of American States, he needs 2/3 of the members. This is quite special because the Democratic Charter says 2/3 of the members.
meaning Honduras and Cuba are also members. So that's 2/3 of 35. That's, if I'm not wrong, 24. 24. You don't make it with 23. Therefore, and I don't think those votes are there. I mean, very clearly, even if they were there by a close majority, I would say, no, actually, the votes that were recently taken were taken also in a situation that anybody could ask for a vote. But there were also votes that I would say were taken in a quite consensual situation. I mean, a couple of countries voted against for different reasons, but in the Nicaragua, Costa Rica matter, everybody agreed that we had to have some kind of a signal, a sign. So I don't think that there was really a big problem in that. I think that what I'm looking for is a vote that is not divisive. I mean, it's not divisive when 2 or 3 countries say that they vote against for a matter of principle, but they don't make a big point, a big issue out of them. But it would be very divisive if 10 or 11 countries would vote against, even though we would have a majority with that. If everybody voted, we would have, we would have to have 24 votes. 23 votes, I'm sorry. I'm not really sure. I have to calculate, but that means that with 11 against, you are already out. I mean, that would, from my point of view, would not be acceptable. And let me say very frankly that I believe that if we took a vote today, we would have about 11 or 12 votes against. We're going on break and Mr. Secretary General. if it doesn't work, Cindy? They're hearing this now. We'll take a couple of questions and then... The other two. Yeah, and the other two in the back, please. Thank you. Cindy Arnson, Latin American Program. I was wondering if you could describe what process, if any, is underway within the OAS to resolve these kinds of differences. What are the, is there a working group that continues to look at this? What is the way that that people can come to agreement? Let me take Yes, another sure. question. Yes, sir? Yeah, right there. thank you. My name is Patricio for the Center for Democracy in the Americas. My question is regarding how we treat this case without looking that we are giving some legitimacy to the coup, basically, because we understand that we are trying to reintegrate Honduras. But for example, we have the resolution for the Permanent Council, and it's extremely clear that the countries or the OAS as an organization was not going to accept any government after the elections. So and at the same time, I would say that the Inter-American Chart is actually the spirit of the chart is maybe different. That actually we have to demand even more from the local government. You were saying that we cannot demand enough or the same from the local government in comparison to the rest of democracies. I would say that the Inter-American Chart is actually the opposite. We need to demand even more because it's very clear that the government is coming from an exceptional situation, from a coup d'etat. So I'm wondering how we can solve both layers, the legal layer and the moral layer and the political layer, basically. Thanks. Thank you. Mr. Let me take the last one from that gentleman who was the first to raise his hand. Oh, okay. There, right there. Right there in front of you. I didn't see it from this side. I can't see it very well. The gentleman who raised his hand is John Williamson from the Peterson Institute for International Economics. I'm interested to know whether the question, the penultimate question, was about whether there's an OAS working group that's looking at additional measures that could be taken against coups. And I'm interested to know whether, if there is such, well, if there isn't such a working group, if there is a consideration of sanctions that go beyond the diplomatic. Because it seems to me that the sanctions in the case of Honduras were entirely diplomatic, and they proved not to be terribly effective. I think one has to admit that. The question is as to whether something like
calling the any debts incurred by the previous administration odious would have been helpful. Whether, in particular, whether if there was a follow-up by the major governments, whether that would be an effective sanction. El last one, ¿cómo es la última? ¿Qué fue lo que dijo la última pregunta? No lo entendí muy bien. Que si había alguna forma de cualificar la sanción. Ah, sí, sí. Well, there are difficult questions, I would say. I mean, let me say that I will say it very cautiously this way. There is no formal process at this moment at the OAS taking place. Everybody formally stands for the report that was issued in July, and I think therefore that everybody is waiting for some changes to occur. I would say that there is a lot of movement to try to accommodate these situations, a lot of consultations, and but unfortunately I cannot refer to those right away. Some of them have almost been successful, but have not reached a solution. I would prefer not to delve on those. What Mr. Williamson is saying is an issue that has come up. Some people have complained loudly that it seems that well, first let me take the other one, the way for Patricio, because I can explain that in a better way. No. Actually, the charter only says that when the council, when the assembly, when the Secretary General of the Council feel that democracy has been sufficiently restored, they will call an assembly and the vote will be taken. That's more or less the idea. Now, the discussion is whether it has been sufficiently restored or not. From my point of view, President Lowe has done almost everything he can do on the matter. And I think that a severe situation of military coup, of a coup, as what happened in Honduras, a severe breakdown in democracy, can hardly be restored from one day to the other. This is going to have a transitional process. And from my point of view, President Lowe has started some kind of a transition that I hope will bring back Honduras to a situation as it was before the coup. Of course, many things will still have to start to happen. And I agree with you that some democratic conditions from the Inter-American Democratic Charter are not met. But not every country in the organization meets all the conditions of the Inter-American Democratic Charter and has not been banned for that. For example, and this is a tough thing to say, but for instance, there are still violations of human rights in some countries. I mean, or some unaccounted for murders of journalists, of leaders, and etc. Those happen. Nobody has ever asked for a sanction for that. Nobody has ever asked for a sanction for the fact that some. Even though sometimes our Inter-American Democratic, Inter-American Court of Human Rights says that some decisions that the countries have taken are illegal, that nobody asked for a suspension of the countries on that grounds. However, I will agree that it's hard. So some have begun. I've heard the argument that it's easier. I mean, it's harder. This would be easier for a country to be in the organization than to be restored into the organization, and that's a fact. It's true. It's true that to have a vote that says that you can come back after a coup, you have a little bit more. You have conditions may be a little bit more extreme than if you're in it. And that's why I was saying it is a difficult question, because probably if you start judging each country in the region one by one, there's a lot of argument to be said who is more or who is less democratic. The problem is that there was a breakdown in democracy, there was a breakdown in the this is very, very specific in the Charter, it's very specific in the Democratic Charter, it admits no interpretation.
and the restoration is harder than belonging to it. It's easier to take. It's much more difficult to take a decision to restore a country than it is to discuss with countries the conditions of democracy when they are inside the organization. That's what I would say. And somebody has therefore commented that political views have a lot to do in this. So probably it's true. I agree with that. On the sanctions. What was it? On the sanctions. On the sanctions, yes. On the sanctions. Yes, I'm sorry. I can take only one more and I have to leave them, please. What? Howard. I'm Howard Wiarda from CSIS and the Wilson Center. Mr. Secretary General, I wish you would comment on this. There are many countries in Latin America whose constitutions have articles providing for military involvement in politics under certain conditions. That's the famous Poder Moderador, which you know very well. Has it ever been reconciled individual country constitutions that allow the military to play a certain role in politics, including in confrontational situations like that in Honduras, versus the democratic charter of the OAS? Which takes precedent, a country's national constitution or the OAS democratic charter? Well, actually, I mean, you're saying allow the participation of military in politics, especially in situations. I would say all the ones I know, probably there's someone I don't know about about that matter, but the only cases in which military are admitted in the are active in the political process in the case of serious upheaval, in which a state of siege or a state of emergency is declared. No, frankly, I don't think that has ever been studied in full. But usually, when countries, for any reason, I mean, it's not usually, it's an obligation. When countries of the region, for any reason, have to declare a state of emergency, I mean any reason, an earthquake, a serious riot, a big problem, etc. They do it. They notify the organization, so that could be done. I mean, so we would have the notification to bring it up, but it has never been done. Actually, I don't remember that there has been any case recently in which the declaration of a state of siege, of a state of emergency, or a state of emergency has been a matter of confrontation, of controversy in the organization. But they always come when something has happened. And they come in when something has happened, and when some national, I mean, when the national authority that has a right to do it has called upon, has declared a state of siege. I mean, there was no attempt by anybody in Honduras to declare a state of emergency or a state of siege or any in any of its degrees. There was just a old-fashioned coup. The president was. I mean, no, I know. I mean, let me say one more thing, just to make it clear. I know there was discussions. I mean, we knew there were these problems, and there was a meeting of the Honduras Congress on a Wednesday night when President Zelaya had asked for the resignation of the head of the armed forces. The Congress met until the early morning of that Thursday, and they did not reach a decision. They did not reach a conclusion. Nobody ever reached a conclusion about the political situation in Honduras until the coup happened in the morning on Sunday morning. That's a fact. No, there was no declaration by anybody. Of course, now, I mean, when I went to Honduras, they will say that some people will say that we're about to reach a decision that the judge had been appointed. Nobody ever knew that the judge had been appointed. That he had given an order. Nobody knew that he had given an order to arrest the president. But not even that happened. I mean, there was no policeman, no
law enforcement officer that came to the house of the president and say, look, I have a warrant for your arrest, for your arrest, Mr. President. They just did something, but which, by the way, is completely unconstitutional. No Honduran citizen can be excluded from his country. That's the Constitution. That's what the Constitution says. So I don't see how we can equate the situation in Honduras with the state of emergency, with no authority declaring that. Thank you very much, Mr. Sorry, Secretary but General. I'm sorry. There is another emergency, so I have to move. Thank you very much for your... ¿Quieres sentarse acá, por favor? Right. Following on with the program, we will now have His Excellency, Ambassador of Honduras, Mr. Jorge Ramón Hernández Alcerro. Mr. Ambassador, the floor is yours. Muchas gracias. Si me permiten, voy a hablar en español. Siendo este un tema delicado, quiero que mis palabras reflejen exactamente lo que quiero decir. Para mí esta es una oportunidad para que hagamos una reflexión no solamente sobre lo que pasó en Honduras el año pasado, sino para que reflexionemos sobre qué lecciones podemos aprender de lo que pasó en Honduras en el 2009. Y no solamente aprender para mi país, sino que también aprender para el resto de los países de América, particularmente de América Latina y del Caribe. Yo creo que partir únicamente del análisis de la situación hondureña, de los eventos del 28 de junio del 2009, realmente nos privan de una visión integral de qué fue lo que pasó. Es como que si comenzáramos a leer una novela después del tercer capítulo y realmente no supiéramos cómo es que los personajes aparecen en escena en los primeros 2 capítulos de la novela. La historia reciente de Honduras entonces no comienza el 28 de junio del 2009. Realmente comenzó en 27 de enero del 2006, con el inicio de un nuevo gobierno. Y me parece que si uno quiere entender los hechos y poder llegar a conclusiones que sean objetivas y útiles, debemos comenzar por lo menos entonces desde el 27 de enero del 2006. Por eso yo quiero felicitar a la Comisión de la Verdad en Honduras, representada aquí por el vicepresidente Stein, porque ellos tomaron la decisión precisamente de analizar un periodo de 4 años, que me parece a mí lo más adecuado. Porque un periodo de 4 años nos va a enseñar, sobre todo, que hubo un deterioro constante de la situación política y social en el país
en una buena parte de esos 4 años. Y yo pienso que si se estaba dando ese deterioro de la situación política y social, sobre todo entre el 2008 y el 2009, una de las cosas que debemos preguntarnos, y por eso le decía al señor secretario, lástima que no estará usted aquí cuando yo diga algunas cosas sobre la Organización de los Estados Americanos, pero me dijo, no se preocupe que hay alguna gente que va a tomar nota y me va a informar. Me parece que una de las cuestiones que tenemos que preguntarnos es precisamente es dónde estaba la OEA cuando esa situación política y económica política y social se estaba deteriorando. Y esta pregunta no solamente es valedera para Honduras, es valedera para muchos de nuestros países. ¿Cuál es el papel que le toca jugar a la Organización de los Estados Americanos cuando empiezan los países a emitir algunas señales que deben ser realmente objeto de preocupación para la Organización de los Estados Americanos en función a la falta de concordancia de esas señales con los principios y con los objetivos de la Organización de los Estados Americanos? Entonces, hay un gran signo de interrogación a mi juicio. ¿Cuál es el papel diplomático preventivo que debe jugar la OEA? ¿O cuál es el papel diplomático preventivo que puede jugar la OEA? Porque también una cosa es que debe y otra cosa es que pueda. ¿Y qué necesitamos para que la OEA juegue ese papel diplomático preventivo? Si nosotros únicamente nos enfocamos en una crisis, eso nos puede llevar a cometer nuevos errores porque no hemos visto cómo se ha venido produciendo todos los elementos para llegar a ese punto crítico. Sobre todo, creo que la evolución de los sistemas políticos en América Latina nos están diciendo que ya no son los regímenes democráticos tradicionales y clásicos los que hemos visto surgir en los últimos 20, 25 años, sino que últimamente gobiernos que han surgido a través de unos procesos políticos que son tradicionales, han ido transformando esos gobiernos desde el poder mismo, las reglas del juego político, y han ido constituyendo, algunos de ellos, formas de lo que podría yo llamar, a pesar de que sea realmente una antinomia, una especie de autocracias electas. Yo creo que esto debe ser objeto realmente de reflexión y de análisis por nuestros gobiernos y por la propia Organización de los Estados Americanos. ¿Necesitamos nosotros revisar la Carta? ¿Necesitamos nosotros revisar la Carta Democrática? Algunos piensan que no, algunos piensan que los elementos que necesitamos para enfrentar estos nuevos fenómenos políticos y sociales en América están ahí, contenidos, que es una cuestión de interpretación. Pero los acontecimientos en Honduras, lo que a mi juicio nos dicen, es que si esos elementos estaban presentes o están presentes en la Carta, no se utilizaron o no se aplicaron o no se interpretaron de esa manera, porque frente a los acontecimientos lamentables, por cierto, que ocurrieron en mi país el año pasado,
la actitud de la OEA no fue realmente cómo construir a partir de esa crisis, sino que dictó una forma que a juicio de la organización tenía que ser ejecutada sin ningún tipo de discusión. Y eso nos llevó realmente a un callejón sin salida durante meses, hasta que se abrió la posibilidad de que un grupo de países viera en las elecciones de noviembre del año pasado una posibilidad de resolver la crisis que se había producido en junio del año pasado. Entonces uno tiene que preguntarse también si frente a este tipo de fenómenos, adoptando las sanciones que haya que adoptar, sean diplomáticas, sean económicas, sean financieras o de otro tipo, para que la organización sea realmente efectiva y los principios y propósitos de la Carta puedan ser mantenidos en su plenitud, también hay que pensar de cuáles son entonces los mecanismos que frente a una situación como la que se presentó el año pasado en Honduras, podemos nosotros restaurar la legitimidad de un régimen y la legalidad de un régimen. A mí me parece realmente inconcebible que hayan países que el día de hoy no reconocen la legitimidad de un gobierno surgido de una elección popular, una elección en la cual participaron 2.300.000 personas en Honduras. En números absolutos es la mayor votación que se ha dado en la historia hondureña. En números relativos no, porque hay un mayor grado de abstención en la última elección. Pero uno no puede desconocer, ningún país puede desconocer, que cuando un pueblo se manifiesta de la forma como lo hizo el pueblo hondureño, 2.300.000 ciudadanos yendo a expresarse de manera libre a las urnas y dando al presidente Lobo un mandato clarísimo del 56.6% de los votos válidos emitidos, que no se reconozca la legitimidad de ese gobierno. Si esa fuera la regla a aplicar dentro de la OEA habría dejado de existir. Posiblemente tendríamos un museo entre la calle 17 y la avenida Constitution, y no una organización viviente. Porque si uno hace un rápido recorrido de cada uno de los países miembros de la organización, por lo menos los de América Latina, se dará cuenta que prácticamente ninguno de ellos podría estar presente en la organización si aplicáramos este mismo criterio. Hay países que son democracias insignes de las cuales nos sentimos orgullosos los latinoamericanos actualmente, que tuvieron regímenes de transición que duraron 17 años, en donde los gobiernos electos tuvieron que compartir el poder con el antiguo dictador, y sin embargo estaban dentro de la Organización de los Estados Americanos, porque se sabía que era un proceso de fortalecimiento de la democracia. Entonces, yo creo que si reflexionamos sobre lo que sucedió en Honduras y la manera como reaccionó la organización, podemos sacar una serie de lecciones aplicables no solamente para mi país.
las preocupaciones que han sido expresadas por muchísimos ciudadanos de América frente a la crisis de Honduras. ¿Es la OEA un club de presidentes o es la OEA una organización de estados que representa, además de los ejecutivos, a los otros poderes del Estado, que representa sobre todo a las poblaciones de nuestros países? Creo que estas son preguntas a las cuales nosotros deberíamos responder, y ahora que estamos haciendo este análisis un año después de las elecciones en Honduras, es valedero que no solamente veamos Honduras, sino que nos enfoquemos también en la Organización de los Estados Americanos. Después de las elecciones hondureñas en noviembre pasado, elecciones que se dieron además en el marco de un acuerdo político nacional, en donde participaron las dos facciones que estaban en pugna en el último semestre del año pasado, que comenzó siendo negociado como el Acuerdo San José y que luego terminó siendo el Acuerdo Tegucigalpa-San José. El presidente Lobo fue electo. Después de su elección promovió por consenso nacional la aprobación de un plan de nación para los próximos 28 años. Le solicitó al Congreso Nacional, aún antes de tomar posesión, que se declarara una amplia y general amnistía que abarcara los delitos políticos y los delitos comunes conexos para todos los que habían participado en los desafortunados acontecimientos del 2009. Formó un gobierno de reconciliación e integración nacional, en el cual participan por primera vez en la historia de Honduras los 5 partidos políticos de mi país. Y además de eso cumplió con otro de las obligaciones que se derivaban del acuerdo Tegucigalpa-San José, que fue la constitución de la Comisión de la Verdad, la cual precisamente tiene como propósito, además de revisar los hechos de los últimos 4 años, hacer recomendaciones al pueblo y al gobierno de Honduras sobre cómo evitar que suceda algo tan crítico como lo que pasó el año pasado. El gobierno Lobo ha avanzado mucho en la recomposición de las relaciones internacionales de Honduras. De los 102 países que tenían relaciones con Honduras antes de junio del año pasado, hay 94 países que han restablecido las relaciones con la administración Lobo. Y hay 8 países en América Latina que aún no reconocen a nuestro gobierno. Yo creo que dentro de la Organización de los Estados Americanos han habido muchas pláticas, muchas negociaciones para el regreso de Honduras, y suponíamos que después de que la Comisión de Alto Nivel diera su informe en 30 de julio del año pasado, la reincorporación de Honduras se daría. No se dio, y como lo ha expresado el presidente de la República, Honduras cree haber hecho todo lo que tenía que hacer para regresar al seno de la organización. Está en manos de la organización si Honduras regresa o no a ella. No hay mucho más que nosotros podamos hacer. Yo creo que la no presencia no solamente de nuestro país, sino que de otros países dentro de la Organización
de los Estados americanos no es positivo para la OEA, más que para los países que estamos fuera, que estamos suspendidos. Creo que le hace daño a la propia organización. Y hemos visto realmente con preocupación más bien un proceso de debilitamiento de la organización que se ha venido acentuando no solamente después de la crisis de Honduras, sino además por la constitución de nuevas agrupaciones políticas y de seguridad en América Latina, que es donde se han estado tomando las decisiones más importantes en materia de seguridad y también en materia política. Recientemente se aprobó incluso fuera de la Organización de los Estados Americanos un protocolo de cómo los países de América Latina y el Caribe pueden actuar en caso de un golpe de Estado. Uno se pregunta si eso no sería más conducente que se hubiese producido dentro de la OEA y no fuera de la OEA. Es más, uno puede preguntarse por qué se ha aprobado eso fuera de la OEA y no dentro de la Organización de los Estados Americanos. Todo esto nos debe realmente llevar a reflexionar sobre el papel de nuestra organización, no solamente en el caso de Honduras, sino todas las consecuencias que se derivan precisamente de este caso que creo que no solamente ha sido crítico para nosotros, sino que ha enfrentado a nuevos desafíos a la propia Organización de los Estados Americanos. Muchas gracias. Thank you, Mr. Ambassador. We now proceed to remarks by Leticia Salomón from the Centro de Documentación de Honduras. En mi exposición voy a hacer referencia a tres aspectos. Por un lado, y a manera de introducción, hablar un poco de los actores del golpe de Estado, qué pasó con ellos en este año, sobre la situación social, la situación política del país y un poco las conclusiones y las perspectivas. En relación a los actores del golpe, vamos a mencionar cómo todos los actores del golpe se mantienen en total impunidad en el país. Ninguno ha sido castigado por lo que hicieron y ese es un elemento que pesa no solamente sobre el país, sino también sobre el propio gobierno del presidente Lobo. La institucionalidad en general mantiene su crisis de legitimidad. Congreso, Policía, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Comisionado, todos tienen una crisis de legitimidad ante la opinión pública que los sigue señalando como actores desprestigiados dentro del sistema político. Se mantiene la manipulación de la verdad, creando artificialmente nuevas amenazas con el propósito de desviar la atención sobre lo que ocurre en el país. Por ejemplo, dos ideas que se están manejando en los últimos tiempos. Uno de ellos, la idea de que en el país operan grupos armados en la zona norte, particularmente campesinos, a los cuales se les acusa de tener una alta cantidad de armas AK, los cuales han sido reprimidos. Y muchos de ellos, para llegar al colmo de la situación, en dos periódicos del país se presenta la misma fotografía de dos campesinos armados y en una de las fotografías aparece un montaje de cada uno de los campesinos con un AK. La idea también de que están siendo entrenados en Nicaragua. Hasta este momento no se han decomisado armas, hasta este momento no se ha detenido a ninguno que haya venido de Nicaragua, no se ha comprobado que eso está ocurriendo, pero se mantiene constantemente en la prensa para advertirle a la gente que algo está pasando en la zona norte y desviar un poco la atención de lo que ocurre a nivel nacional. Podemos decir que los sectores golpistas están consolidando una derecha, conservadora por definición, pero además cínica, corrupta, manipuladora y obcecada. A ese nivel, cosa que no ocurría antes del golpe de Estado. Antes del golpe de Estado se había desaparecido la frontera que iba separando izquierda de derecha, hasta no encajaba utilizar ese lenguaje, pero hoy nuevamente está colocado en el escenario.
Podemos decir que los sectores golpistas se han convertido en grupo de presión con respecto al presidente Lobo para que sostenga la esencia del golpe de Estado, y ello implica impunidad, exclusión y cierre al diálogo. Podríamos decir que se presentan una serie de tendencias. Una primera tendencia podemos mencionar que se mantienen algunos de los sectores golpistas como en una burbuja replegadas con perfil bajo y como que si en el resto del país no estuviera ocurriendo absolutamente nada. Tenemos un Congreso Nacional, por ejemplo, como institución manteniéndose así en una burbuja dedicada a legislar como que si no hubiera pasado nada y como si no hubiera sido actor clave en el golpe de Estado. Esto tiene que ver con dos elementos. Uno de ellos son aspiraciones presidenciales del presidente del Congreso, que inclusive eso le permite mantener una cierta situación de perfil bajo a la confrontación. Pero el segundo elemento es que hay una preocupación muy generalizada dentro de los partidos políticos por las consecuencias negativas que el golpe de Estado le provocó a la legitimidad de los partidos. Por lo tanto, ese perfil puede tener por ahí una explicación. Por otro lado, observamos lo mismo también en los medios de comunicación y vemos que los medios de comunicación presentan menor agresividad, pero con igual tendencia a la complicidad. Hacen su juego debajo de la mesa, ya no hay esa actitud confrontativa directa, pero tampoco hay apertura para decir exactamente lo que está pasando en el país. Igual pasa con las Fuerzas Armadas, concentradas en mejorar su imagen ante la sociedad, pero involucradas en la creación artificial de nuevas amenazas. Así tenemos unas Fuerzas Armadas haciendo mucho trabajo en las comunidades, promoviendo ferias de ciencias, invitando a todos los científicos a que participen en actividades, de tal manera que su imagen pueda irse reconstruyendo porque están conscientes de que se vio seriamente lesionada, particularmente porque era una institución que tenía un prestigio bastante elevado ante la sociedad antes del golpe de Estado. Igual pasa con las cúpulas de las iglesias, presionando de manera encubierta y más concentrada igualmente en recuperar su imagen. Eso no quita, por ejemplo, que sigan siendo cuestionadas e inclusive rechazadas socialmente. Y pasa con el mismo cardenal que se presenta en un barrio marginal de Tegucigalpa a inaugurar una iglesia y la gente se congrega alrededor y simplemente piden que salga del barrio. E inclusive se produce una confrontación entre el aparato de seguridad que protege al cardenal. Podemos decir entonces que hay otro sector, ya esos no permanecen en una burbuja, sino que están directamente activas, agresivas y en confrontación permanente. Tenemos la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Estas dos instituciones son parte del problema, no son parte de la solución. Y aquí las vemos sesgadas por intereses políticos partidarios, cómplices de los golpistas y parciales hacia uno de los sectores en pugna. Nada más terrible para instituciones de justicia tener características como esa. Tenemos también un tercer grupo que se refiere a la empresa privada, aquellos que han bajado su perfil público, menos agresividad, pero que mantienen la presión subterránea sobre el presidente de la República. Sobre la situación social, podemos decir que la resistencia, ese movimiento social generado por el golpe de Estado, sigue vigente en su diversidad social, ideológica y político-partidario, pero está menos dispuesta a salir a las calles por otras razones diferentes a las que la crearon, la figura del expresidente Zelaya. Los golpistas podríamos decir nosotros que evidenciaron una torpeza tan grande que crearon un fenómeno contrario al que persiguieron. Convirtieron en líder y víctima a un presidente con reducida popularidad al terminar su mandato, igual que ocurre con cualquiera de los presidentes en nuestro país, en los cuales al finalizar su último año ya pasa a ser un actor secundario ante otros actores que dominan el escenario político. Podemos decir también que se ha producido un desfase entre los dirigentes y su base, de tal manera que hoy se habla del Bloque Nacional de Resistencia Popular, pero ese es un fenómeno distinto a la resistencia. La resistencia que salió a las calles, el bloque significa la institucionalización de la movilización social.
Y aquí aparece también fragmentada la dirigencia de la resistencia, y aparece fragmentada porque por un lado se sale la resistencia liberal, la del Partido Liberal, que estaban en oposición al golpe de Estado. Pero por otro lado podemos mencionar que se ha quedado un grupo más radical, más duro ante las exigencias y menos dispuesto a negociar. Lo más importante en todo esto es rescatar que existe un fuerte sector de la ciudadanía muy desencantado con las instituciones del Estado, con los partidos políticos y con los procesos electorales. En este sentido, quedan pendientes algunas demandas en relación al Estado que no se han satisfecho y haga que la situación esté inconclusa. En primer lugar, castigo a los que promovieron el golpe de Estado. En segundo lugar, castigo a los violadores de los derechos humanos. En tercero, que se conozca la verdad. Y en este sentido, el reto es grande para esta Comisión de la Verdad, para las dos comisiones que existen en el país, que ayuden a decir exactamente cuál es la verdad, porque mientras esto no se reconozca, el país va a seguir dividido como hasta ahora. Igual que se restablezca el Estado de Derecho. Ese es un punto clave porque la situación del país es bastante complicada porque no solo no hay confianza, sino que no está funcionando el sistema de justicia. Podemos decir que la situación social se ha complicado muchísimo más porque a ello se ha sumado el empeoramiento de la situación económica y el consecuente empeoramiento de las condiciones de vida. Se tardó bastante en empezar a sentirse el impacto económico, no solo del aislamiento, sino también de haber utilizado todas las reservas, las divisas que se tenían en el Banco Central. Pero hoy eso está aflorando, la situación económica se va complicando y eso hace que el descontento ciudadano vaya creciendo. Aquí tenemos también la situación de crispación en el campo, particularmente en la zona norte, la zona de Laguán, esto relacionado con el sistema de tenencia de la tierra, la misma vieja historia que se vuelve a repetir, grandes terratenientes que se apropian de tierra que no les pertenece, que les pertenece al Estado, campesinos que reivindican su derecho a la tierra y un conflicto permanente que en lugar de buscarle una solución pacífica, se mandan militares y policías a reprimirlo. La situación política del país. Podemos hablar del presidente Lobo en primer lugar y mencionar que es un presidente legal, pero no es un presidente legítimo. Y esto se relaciona con varios elementos. En primer lugar, porque él es producto de un proceso electoral que se contaminó con el golpe de Estado. Ese es un hecho indiscutible. Y en segundo lugar, porque existe una percepción cada vez más generalizada en la ciudadanía de que los resultados fueron manipulados en el Tribunal Supremo Electoral y fueron manipulados con dos razones. En primer lugar, para aumentar la cantidad de votantes, particularmente por el llamado a la abstención que se hizo desde la resistencia, y en segundo lugar para acortar la distancia que separaba los votos que había sacado el presidente Lobo con los votos que había sacado el candidato presidencial perdedor del Partido Liberal. También podemos afirmar que el presidente Lobo es un presidente atrapado entre dos extremos, los golpistas y los antigolpistas, y él está en medio. De los primeros recibe presiones y de los segundos recibe un fuerte y permanente cuestionamiento social. Podemos mencionar cómo es un presidente con escasa base política, pero con muy poca base social. De tal manera que su capacidad de negociación y de fuerza se ve seriamente limitada. Podemos decir que al asumir la presidencia lo hizo con demasiadas concesiones a los golpistas y eso le hizo mucho daño desde el momento que asumió. Fácilmente cae atrapado por la manipulación de los campesinos armados, por ejemplo, y entrenados en Nicaragua, y aparece el presidente asumiendo que eso es cierto y planteando públicamente una situación que, como decía, fue artificialmente creada. Ha intentado negociar con los operadores de justicia sin lograr definir el bloqueo jurídico al arreglo político con Zelaya. De más de 30 casos que se tenían contra Zelaya, lograron reducirlo a 1 en base a las negociaciones y todavía siguen negociando eliminar 1 que ellos plantearon que se mantuviera por lo menos para justificar su posición ante el golpe de Estado.
Ha distribuido cuotas de poder entre las distintas fracciones de su partido y ha logrado mantener su jerarquía sobre ello. Lo normal que ocurre, en este caso, durante el primer año de gobierno, lo que vaticina que en el próximo mes de enero se espera que puedan ocurrir algunos cambios importantes en materia de gobierno. No ha podido convocar a un diálogo a la oposición social, a la resistencia, no los reconoce como interlocutor, los otros tampoco, y la situación sigue dividida. Sigue confundiendo oposición social con oposición política, oposición del Partido Liberal, cuando en realidad la oposición social va mucho más allá que el propio Partido Liberal, y no ha sido capaz de enviar un mensaje claro a la comunidad internacional en el sentido de que él no es la continuación del golpe de Estado. Ese mensaje no se ve muy claro y eso también le ha afectado en su imagen. Podríamos decir entonces que los dirigentes de su partido lo miran con sospechas de izquierdista, mientras la resistencia lo mira como sospechoso de derechista. Entonces está realmente atrapado entre dos extremos, pero él contribuye mucho a esa visión. Por ejemplo, colocar a militares en puestos clave del Estado, particularmente telecomunicaciones, marina mercante y migración, que son puestos que los militares tuvieron durante muchos años hasta la reforma militar de 1995, hoy recuperaron ese espacio, se supone que por un año, vamos a ver qué ocurre el próximo. Garantizó la tranquilidad de los empresarios reuniéndose con ellos, inclusive yendo hasta la zona del norte del país a reunirse con los empresarios más beligerantes en el golpe de Estado, tranquilizó a los líderes religiosos golpistas yendo a reunirse con ellos y por supuesto garantizó a los propios militares yendo como candidato ganador a reunirse en los cuarteles con ellos. Entonces podemos decir que hasta hace poco se creía que al cumplir un año iban a deshacer algunos de sus compromisos, no solo con su propio partido, sino también con los golpistas. Esto planteaba, no sé ahora cómo está la correlación de fuerza, separar a los militares de las instituciones que hoy controlan, separar a algunos funcionarios de los más conservadores de su partido, inclusive se ha planteado la posibilidad de separar a algunos magistrados de la Corte Suprema y del Ministerio Público, dado que su partido controla el Congreso Nacional, que es quien nombra a estos funcionarios. Entonces podríamos decir que la idea de referido al presidente Zelaya, podemos decir que este es el punto central para garantizar la calma social del país. Su regreso depende de las garantías que el gobierno le pueda dar, pero también depende del propio Zelaya y de la capacidad del gobierno actual para satisfacer las demandas sociales vinculadas al golpe. Lo que mencionábamos, castigo a golpistas, castigo a violación de derechos humanos, restablecimiento del Estado de Derecho y conocimiento de la verdad. Zelaya en este momento es el único capaz de hacer que el Partido Liberal vuelva a ganar las elecciones. El Partido Liberal está pulverizado, está atomizado y eso le impide tener un liderazgo claro porque las mismas fuerzas golpistas y antigolpistas son muy fuertes dentro del partido. Pero si esto no es posible por empecinamiento de los propios liberales golpistas, él está en condiciones de impulsar un nuevo partido o un frente amplio con muchas posibilidades de ganar las próximas elecciones. Voy finalizando. Los partidos políticos, vemos que al interior del Partido Nacional comienzan, como siempre, a proliferar ya candidaturas. Ya se perfila no solo el presidente del Congreso, el alcalde de Tegucigalpa, uno de los principales ministros del gabinete, que son ya figuras fuertes que se van perfilando desde el lado del Partido Nacional. Por otro lado, el Partido Liberal, ahí se enfrentan con mucho más fuerza los sectores golpistas y antigolpistas, pero aún así se van perfilando ya algunas precandidaturas que están buscando todas el amparo, la protección del presidente Zelaya para impulsarla. Podemos mencionar, existe la posibilidad de crear un bloque de resistencia que sea capaz de lanzarse a un proceso electoral y en ese sentido definir en ese proceso ya sea como un nuevo partido político o como un bloque amplio que se lanza al proceso electoral.
Reconciliación nacional, muy difícil en el corto plazo, a menos que exista una voluntad política clara. Entonces se plantea que no hay posibilidades de reconciliar a dos extremos cuando hay uno de ellos que sigue en la impunidad. Y se dice, hay un sector que financió el golpe, que autorizó la represión, y hay otro sector que fue reprimido, violentado en sus derechos y dejado a merced de la barbarie. No es posible reconciliación si no se sientan las bases de castigo a los culpables. Reingreso a la OEA, el presidente Lobo lo necesita, pero el país lo necesita también. Sin embargo, debe existir un mensaje claro que mire hacia atrás, pero también que mire hacia adelante. Y que mire hacia atrás significa saldar cuentas con los golpistas, pero mirar hacia adelante significa sentar las bases para que eso no vuelva a ocurrir. Estoy hablando de condiciones desde adentro del país. En términos de conclusiones y perspectivas, menciono rápidamente algunas de ellas para cerrarla. No es un problema de personas, es un problema de instituciones, es un problema de ingobernabilidad social porque se produjo una fractura de la sociedad hondureña. Hay un problema de desencanto político, pero no de desencanto democrático. La posibilidad de una ruptura del sistema no es real en el caso del país, a pesar de la manipulación de los viejos fantasmas. Si no se castigan los culpables, la posibilidad de un golpe seguirá estando allí, sea como una amenaza o como una realidad. El golpe de Estado del 2009 fue un golpe al sistema de partidos, fue un golpe mortal al bipartidismo. Y esto debería de ser preocupante para los propios partidos. También podemos decir que es un problema de fragilidad del Estado de Derecho, un problema de escasa modernización y democratización de los partidos políticos. Podemos ver también que empieza a perfilarse con mucha claridad un retorno a la autonomía de las Fuerzas Armadas. Actúan con bastante independencia, lo que pone en evidencia la precariedad del control civil. Es un problema de impunidad y, en resumen, podemos decir que es un problema de incapacidad de los partidos políticos para manejar la crisis en el ámbito de la democracia. Podemos decir entonces que el presidente Lobo ha sido una víctima de la circunstancia, de la escasa habilidad para entender lo que estaba pasando y del reducido cálculo político de su propio partido para salir ganadores de una crisis política que aparentemente se generaba en el Partido Liberal, pero que en la práctica era la expresión de una alianza empresarial, mediática, religiosa, política y militar. La situación es compleja para el presidente Lobo, pero es compleja para los partidos políticos y es mucho más compleja para nuestro país. Muchas gracias. Thank you very much, Leticia. We now open the floor to a Q&A period. Again, same rule. Please identify yourself and the institution you come from. We'll take 2 or 3 questions. And first question, this gentleman over here. Frank Fletcher, yo hago búsqueda independientemente sobre relaciones internacionales. ¿Ha existido en la historia la posibilidad o el hecho de que la democracia ha sido utilizada para acabar con la democracia? ¿Qué es la verdad sobre lo que Zelaya preparaba antes, en el 2009, antes del llamado golpe? Y yo quisiera preguntarles también si hubo la presencia o ha habido la presencia en algún momento de los servicios de inteligencia de Cuba o de Venezuela en Honduras, y qué es lo que harían o hubieran hecho. Vamos a agarrar varias preguntas. This gentleman in the back. Quiero preguntarle al señor Hernández, que me parecería más interesante que lo respondiera él, puesto que está un poco dentro del gobierno. ¿Puede explicarnos cuál es la situación de la posibilidad de una asamblea constitucional? No se ha nombrado para nada el tema, es uno de los factores políticos actuales. El presidente Lobo está haciendo esfuerzos para ese diálogo. Al parecer no hay un consenso claro. Desde afuera se percibe como una buena solución
si es que el sector más golpista, más de la extrema derecha lo permite bajo ciertas condiciones. Si nos puede comentar, por favor, Jorge, cuál es la situación de esa posibilidad. Gracias. Thanks. Cindy Arnson, it seems both of you have made reference to the role of President Zelaya. And Secretary General Insulza also indicated how central that question was, or the resolution of that issue was, to Honduras's return to the OAS. And I was wondering, I think Leticia was very clear about what needed to happen in terms of punishment for people that participated in the coup. And I was wondering if the ambassador could comment on whether there is any scenario that could be considered for Zelaya's return to the country that involved, that would serve in a way to reduce the current levels of polarization rather than to contribute to them further. Señor embajador, tiene usted la palabra primero y luego procedemos en el orden del procedo en el orden del panel, por favor. Gracias. Sobre qué pretendía Zelaya, que es su primera pregunta. Él lo que pretendía era realizar una consulta popular que decidiera sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Este era el principal propósito y fue el principal motivo alrededor del cual se produjo toda la controversia entre el expresidente Zelaya y las demás instituciones del Estado. La controversia se produce porque la Constitución de Honduras contiene 7 artículos que son artículos absolutamente rígidos. Son artículos que la propia Constitución establece que no se pueden reformar, por lo menos mediante el procedimiento normal de reforma de la Constitución, porque constituyen una especie de piedra angular, digamos, del edificio constitucional. Y estos artículos están relacionados con la no reelección, la prohibición de no reelección, con el período constitucional, que es de 4 años en Honduras, que tampoco se podría modificar a 5 o 6 años, o a reducirlo o a aumentarlo, el territorio de la República, la forma de gobierno. Estos son fundamentalmente las 4 cosas que esos 7 artículos tratan de preservar. Los otros artículos, que son alrededor de 367 artículos adicionales, pueden ser modificados por el procedimiento de reforma constitucional, que es un procedimiento flexible, porque no requiere que se confirme en un referéndum las reformas, como podía ser, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde una reforma constitucional tiene que llevarse a referéndum de los estados y los ciudadanos tienen que votar si están de acuerdo o no con esa reforma. En Honduras el procedimiento es mucho más flexible, se hace a través de el propio Congreso por mayoría calificada en 2 legislaturas. Segundo, sobre si habían o no agencias de inteligencia de Cuba y de Venezuela en Honduras durante la época de Zelaya, realmente no puedo contestar la pregunta porque lo desconozco. No soy la persona adecuada realmente para contestar esta pregunta. Tercero, ¿qué posibilidades, preguntaba, existen de una asamblea constituyente? Dentro del actual marco de la Constitución no existe ninguna posibilidad de la convocatoria de una asamblea constituyente.
Lo que existe es la posibilidad de una amplísima reforma, como digo, de 367 artículos de los 374 que tiene la Constitución, o 75 que tiene la Constitución hondureña. Actualmente hay se ha dado un diálogo nacional impulsado por el presidente de la República sobre la posibilidad de modificar el artículo 5 de la Constitución, que regula el plebiscito y el referéndum, las figuras del plebiscito y el referéndum. Realmente el plebiscito y el referéndum no figuraban originalmente en la Constitución hondureña y fueron agregados con posterioridad en una de las reformas, pero la manera como se dejó el artículo 5 de la Constitución es realmente no solamente rígido, sino que excluye una serie de temas que lo hacen prácticamente inútil ese artículo. Entonces la discusión ha versado sobre la reforma del artículo 5 para poder flexibilizar las consultas populares a través de estas dos figuras, y se ha conversado públicamente de que esta podría ser una vía para consultarle al pueblo hondureño si estaría de acuerdo o no en convocar a una asamblea constituyente. Pero tendría que ser reformado ese artículo primero, antes de que se abriera esa posibilidad. Y finalmente, la pregunta sobre el regreso de Zelaya, ¿qué opciones hay? Número uno, Zelaya puede regresar en cualquier momento al país. En lo que sí estoy de acuerdo con el secretario general es que se violaron los derechos constitucionales de Zelaya cuando se le expulsó de Honduras. Ningún hondureño puede ser expatriado, ni ningún hondureño puede ser prohibido de entrar o de salir libremente del país. Así que él tiene la posibilidad de regresar, la posibilidad legal de regresar a Honduras cuando él lo desee. La discusión no versa sobre si él puede o no puede regresar al país. La discusión ha estado centrada sobre si el Estado de Honduras estaría dispuesto a anular dos casos, dos requerimientos fiscales que todavía están vigentes contra el expresidente Zelaya. Como bien decía Leticia, ella dijo 30, yo pensaba que eran 18, pero el número realmente no es importante. Hubo una serie de acusaciones muy graves en contra del presidente Zelaya, por traición a la patria, por violación de los deberes de los funcionarios públicos, por abuso de autoridad, etcétera, etcétera. Y se emitió una ley de amnistía, que es la ley que solicitó el presidente Lobo incluso antes de tomar posesión, y es una amnistía que abarca a todos los que participaron en los eventos del año pasado. Zelaya se benefició de esa ley, de esa amnistía, es amplia y es incondicional, y los tribunales de justicia archivaron 18 casos, que yo recuerdo, contra Zelaya, y solamente quedaron 2 que a juicio de los tribunales en ese momento no podían ser archivados porque tienen que ver con actos de corrupción, y de acuerdo a la interpretación de los tribunales en ese momento, esos 2 casos, que son sobre delitos comunes, no sobre delitos políticos, esos 2 delitos comunes no están conectados
a los delitos políticos, y por eso fue que los tribunales los dejaron separados, ¿verdad? Entiendo que ha habido una controversia alrededor de si estos delitos caen o no caen como delitos conexos con los políticos, y es algo que los tribunales tendrán que decidir oportunamente. Zelaya tiene la posibilidad incluso de no regresar al país, si así él lo desea, de nombrar un apoderado legal y de presentar su posición con respecto a estos dos casos. Es decir, diciendo que estos casos son conexos con los políticos o que deben anularse por alguna circunstancia que no se cumplió cabalmente en el proceso, pero no lo ha hecho, porque él se niega a nombrar defensor privado. Y se analizó en algún momento la posibilidad dentro de la OEA de nombrar un defensor público, pero de acuerdo a la legislación de Honduras, el defensor público necesita ser también ratificado por el interesado, y por lo tanto no ha habido posibilidad entonces de avanzar dentro de esos dos casos que están siendo todavía considerados por los tribunales de justicia. Por favor. Bueno, cuando yo era pequeña estudiaba en un colegio de monjas en el sur de mi país, y las monjas nos decían que cuando el comunismo llegara nos iban a poner a todos los niños en una línea recta y nos iban a preguntar si renegábamos de nuestros padres, y si decíamos que no, nos iban a cortar la cabeza un gigante con un hacha. Entonces la generación mía creció pensando que el comunismo era un gigante con un hacha. Lo interesante es que casi 40 y pico de años después, a 3 días del golpe de Estado, escucho en los medios de comunicación repitiendo la misma historia. La misma historia. Eso aterrorizó a un montón de padres de familia que se dijo: ya les van a quitar la patria potestad sobre sus hijos, prepárense, el comunismo viene. Y esta fue una trama muy bien urdida, en la que participaron no solamente líderes religiosos, fuerzas armadas que son expertos en ese tipo de cosas, y quienes aparecían públicamente eran los oficiales retirados, los que estaban planteando que ya venía la guerra, que había que proteger la frontera, que estaba tratando de entrar Chávez por un lado, los sandinistas por el otro lado, y crearon una situación de psicosis en el país que llegó a plantearse que realmente había un enemigo que nadie había percatado, pero que ellos sí lo habían descubierto. Entonces, esa situación de psicosis es la que produjo una situación extraña en el país. A esto no es extraño el propio presidente Zelaya. Yo siento que él llevó la situación al límite, casi fue un provocador, por decirlo así, porque ante situaciones con un fundamentalismo de ese tipo, él contestaba todavía puyándolo más y precisando más. Pero hay dos elementos que son importantes de rescatar. En el año 2005 la ciudadanía fue a votar por el presidente Zelaya para que estuviera 4 años en la presidencia de la República. En segundo lugar, ninguna institución del Estado está facultada para destituir a un presidente. Esas dos cosas son sencillas para tratar de pensar cómo todo fue una ilegalidad, y para tratar de justificar la ilegalidad se inventaron una cosa, otra cosa, y en ello cayeron todas las instituciones del Estado. Entonces podemos decir que Zelaya fue derrocado por algo que se suponía que quería hacer para continuar en el poder. Me imagino que esto debe conmocionar o debió conmocionar a la Escuela de Derecho, por ejemplo, en nuestro país. Es decir, cómo es posible que acusan y condenan a un presidente por algo que se suponía que iba a hacer. Pero finalmente yo le puedo decir que ese no es un problema de personas, sigue siendo un problema de instituciones. Al margen de que nos caiga bien o nos caiga mal Zelaya, al margen de su estilo casi pintoresco y folclórico de ejercer la presidencia de la República, al margen de ello es un problema de institucionalidad el que se vio afectado en nuestro país. Y podríamos decir finalmente, en relación con lo de la Asamblea Nacional Constituyente, es cierto que el Congreso puede reformar la casi totalidad de los artículos de la Constitución. Pero solo les menciono a ustedes la necesidad que hay en el país de mencionar una sola cosa: es
quitarle al Congreso Nacional la facultad de manipular a instituciones clave del Estado como el Congreso, como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Superior de Cuentas. No solamente nombra las principales figuras, sino que estos se convierten casi en sus empleados. Ni en la Corte Suprema de Justicia se toma una decisión si no consultan con el Congreso y con la bancada de su partido. Eso no puede ser porque estamos en presencia de una manipulación partidaria de instituciones clave del Estado. Si le decimos al Congreso que quite eso, ya sabrán ustedes lo que va a ocurrir. Congreso no puede tomar decisiones que va a perjudicar los beneficios y las atribuciones que ha acumulado hasta este momento. Eso, entre otras cosas, son los elementos que subyacen a la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente que recomponga las bases de esa relación entre sociedad civil, Estado y partidos políticos, algo que es bastante complicado, porque ahí solo se dice Asamblea Nacional Constituyente, 4, 5, 6 sectores que estén pensando en cosas totalmente diferentes y no hay un consenso acerca de lo que se espera con una Asamblea Nacional Constituyente. Gracias. Any other questions? We have a gentleman back there and then the gentleman here. Joe Eldridge, American University. Leticia, especially, if you could just tell a little bit more about the trajectory of the bloque, of the Resistencia, how you view the movement forward. I'm particularly interested in the decision, as I understand it, not to have anything to do with the Truth and Reconciliation Commission. In your opinion, is that a good idea? Just un poco sobre la trayectoria de la oposición, de la resistencia. Gentleman in the front. My name is Rodolfo Pastor. I am a member of a group called Hondurans for Democracy, and I'm also a member of the Resistance back in Honduras. And I would like to just point out to the fact that, and I'll say this in Spanish to the ambassador, embajador, el expresidente Zelaya no se resiste a la justicia, se resiste a someterse a la justicia de sus mismos verdugos. Y esos mismos verdugos son los que usted ahora representa acá. Y usted está contratando a Lanny Davis en la embajada, que es un recontrato de lo que hicieron el régimen de facto para hacer una campaña publicitaria aquí en Washington y para tratar de lavar el golpe. Sorry, can we ask you, can you make a question? I'll be very brief. What kind of justice are we speaking about in Honduras when there is justice only administered by the coup mongers, by the coup that is here represented by Ambassador Alcerro, and is a justice that is only used to repress, persecute, and obviously not hold accountable anyone who was responsible for the coup. And therefore there is impunity back in my country. Thank you. Thank you. Other questions at the moment? Mr. Ambassador, you have the floor. Sí, represento a la justicia en Honduras, como represento al Congreso Nacional, represento a todas nuestras instituciones, y es esa misma justicia la que archivó 18 causas en contra del presidente Zelaya. Es esa misma justicia a las cuales se han presentado los miembros del gobierno Zelaya, todos los que han regresado al país, y han sido exculpados, han sido escuchados en libertad y han sido sobreseídos en todos sus casos. Esa es la misma justicia. Bueno, en relación a ese movimiento denominado resistencia en el país, es un movimiento que surge directamente con el golpe de Estado. Se caracteriza por una gran diversidad social, política e ideológica. Fue una gente que salió a las calles y que no eran precisamente todos ellos seguidores de Zelaya. Podemos decir que dentro de ellos, un 20% quizás, eran seguidores políticos de Zelaya. La mayor parte eran personas que cuestionaban y rechazaban el golpe de Estado.
De ahí entonces que esa diversidad social, ideológica y política hacía de la resistencia un movimiento bastante peculiar. No estaba subordinado a ningún tipo de conducción clara, tenía que ser una conducción que aglutinara a las distintas fuerzas que estaban ahí. Cerca de 10 o 12 sectores conformaban la dirección de la resistencia, lo que hace entonces que con el paso del tiempo estaban discutiendo cuál era el futuro de esta resistencia. Si se llegaban a convertir en un partido político, llevaban a constituirse en un bloque, o qué se podía hacer. En ese proceso, muchas de las personas que salieron espontáneamente a las calles a protestar por la salida de Zelaya se fueron retirando o volviendo a su vida cotidiana a lo largo de un año bastante intenso. Pero por otro lado, también se comenzó a estructurar una red nacional, departamental y local de la resistencia, de tal manera entonces que pudieran llegar a constituirse en algo mucho más fuerte, organizado y con una capacidad de respuesta mucho más sostenida en el tiempo. Es indudable que esto que se denomina ahora Bloque Nacional de Resistencia Popular enfrenta un dilema bastante claro. ¿Participa o no participa en el próximo proceso electoral? Y participar significa las posibilidades de lanzar candidatura, no solo para presidente de la República, y no participar significa seguir siendo una fuerza contestataria y crítica. Ese punto ha provocado fricciones al punto que la fracción de resistencia del Partido Liberal está fuertemente encontrada con los intereses de los demás grupos de la resistencia y prácticamente está fuera. Está todavía un proceso de negociación ahí, o sea que Resistencia Liberal se ha salido porque ellos sí tienen un perfil claro de participación en el proceso electoral en las siguientes elecciones en el país, cosa que no se ha definido en relación a la resistencia, porque aún así tienen muchos factores todavía por decidir acerca de las cuestiones esenciales antes del retorno de Zelaya. Gracias. One very quick last question, and then we stop for a short break. Muchas gracias. Quería nomás tomar un poco el tema que la persona aquí en el frente acaba de consultar al señor embajador. Es confuso el mensaje que nos llega aquí en Washington, eso hay que admitirlo para los que estudiamos más académicamente el tema. ¿Puede explicarnos un poco el criterio para justamente seleccionar a la oficina de Larry Davis, que está un poco... o sea, que tenemos esta idea que estuvo vinculado parcialmente o indirectamente con el gobierno de facto del señor Micheletti el año pasado. Entonces, estamos intentando entender cuál es la estrategia de contratar a esta misma oficina para ver el tema comunicacional político acá en Washington. Especialmente cuando escucho que usted está intentando, como gobierno, un poco separarse, ¿no?, de los extremos. ¿Cómo interpretamos esto? Si nos puede ayudar a entenderlo. Gracias. La contratación del señor Lanny Davis se enmarca en ciertos parámetros que fueron señalados por el propio presidente de la República, y es de un trabajo con ambos sectores políticos en el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, que el trabajo que el señor Davis va a hacer para el gobierno de Honduras será tanto con el Partido Demócrata como con el Partido Republicano. Y además se contará con la asistencia del señor David también en el manejo de medios de comunicación y tratando pues de proyectar una imagen de Honduras dentro de los medios de comunicación. Es lo que yo podría decirle. Las razones y las deducciones que pudieron llevar a la contratación del señor Davis, que fueron adoptadas en mi capital, no las puedo yo comentar públicamente. This is all for this first panel. We're going to take a short recess and convene here in 10-15 minutes. But before we do that, I'd like to ask you to join me in thanking our panel.
We'll be back in 10 minutes. And again, I want to reinstate, we have headsets on the back for those needing simultaneous translation. Please avail yourselves of these headsets at your earliest convenience. Thank you very much.